Y el título es, ¿me acompaña por favor? Libertad en tiempos de esclavitud. Lo repito, libertad en tiempos de esclavitud. Pero siempre es importante recordar y puntualizar, sobre todo a nuestros queridos invitados, acompañantes en esta noche, en este día tan especial. Queremos aclarar, como se mencionaba hace unos momentos, que no vamos a hablar de religión. Puede usted descansar. No vamos a hablar de filosofías. El mundo tiene muchas filosofías. No vamos a hablar tampoco de nuestra propia opinión, sino solamente vamos a hablar, vamos a estudiar acerca de un hombre y un libro. ¿De quién vamos a hablar en esta noche? Acerca de un hombre y un libro. Y quiero decirle, aunque sé que usted lo sabe, que vamos a hablar de un hombre muy especial, de un hombre que descansa en la cronología de la historia como un refulgente diamante, que su tragedia resume a todos los que sufren, su absurdo atrae a todos los atrevidos y su esperanza anima a todos los buscadores de la verdad. Vamos a hablar de un hombre que es el eje central de toda la historia humana, es decir, todo lo pasado, todo lo presente y todo lo futuro miran hacia él. Todas las líneas de la historia convergen en él, todos los grandes propósitos de Dios terminan en él. Vamos a hablar del más espectacular y supremo hombre que ha pisado el planeta Tierra. Vamos a hablar de un hombre que sin armas y sin dinero conquistó muchos más millones de personas que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón, que sin ciencia ni educación formal difundió más luz sobre todas las cosas humanas y divinas juntas que todos los filósofos y eruditos de la historia, que sin la elocuencia académica él habló tales palabras de vida como nunca antes se habían escuchado y pronunciado, y produjo tales efectos en las vidas que se extienden más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Y sin haber escrito una sola línea, él ha puesto más plumas en movimiento e inspirado más temas para sermones, discusiones, obras de arte y las más dulces canciones de alabanza que toda la multitud de los grandes hombres de todos los tiempos, antiguos y modernos juntos. Vamos a hablar de un hombre que todo en cuanto a él fue único. Las profecías acerca de su venida, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección de entre los muertos y su influencia sobre la historia y en las vidas de cientos de millones de personas. Vamos a hablar de un hombre cuyo nacimiento fue único, cuya niñez no tuvo paralelo, cuya muerte fue sacrificial y necesaria, y su resurrección ha sido el evento histórico más revolucionario de toda la historia, de tal manera que partió la historia en dos. Vamos a hablar de un hombre que ha cambiado el mundo y muchas vidas a través de los siglos, y su nombre es Jesucristo. Amén. Pero también vamos a hablar acerca de un libro, y un libro muy especial. No es cualquier libro de la literatura circundante ni cualquier libro de nuestra estantería, sino un libro muy especial que es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hablar de un libro que es vivo y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a hablar de un libro que es perfecto, porque así es este libro, es perfecto, que convierte el alma. Vamos a hablar de un libro que es lámpara y lumbrera a nuestro camino, que limpia nuestro andar, que es un espejo y nos muestra cómo estamos, y que también es la palabra profética más segura
a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a hablar de un libro fiel y digno de ser recibido por todos. Vamos a hablar en esta noche de la Biblia, del libro de los libros, de un libro fiel y por lo tanto de palabras fieles y verdaderas y también dignas de ser recibida por todos. Hermanos y amigos, abramos nuestro corazón esta noche a las verdades de la bendita palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de un hombre y un libro. Y en este día estamos celebrando un año más de independencia nacional, donde estamos recordando con mucho gozo a los grandes hombres y mujeres que nos han heredado a través de su muerte patria y libertad. Pero también este día es una oportunidad preciosa para recordar a un gran hombre que nos vino a dar con su muerte, con su sepultura y su resurrección, la más completa y perfecta libertad en Él. Aprovechemos este día para acordarnos de Él. Jesucristo habló a través de su palabra y en su ministerio de la más terrible esclavitud y también de la más hermosa libertad que solamente Él nos puede dar, porque tenemos que reconocer que el ser humano se encuentra aún esclavizado en sus vicios, adicciones, emociones y pecados. El hombre necesita libertad en tiempos de esclavitud. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Hechos, en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 30 al 36. Por favor, compartiendo nuestras Biblias en esta noche, ahí se tuvo la lectura. Evangelio según San Juan, cuarto Evangelio, capítulo 8, versículos 30 al 36. Mire lo que dice la palabra de Dios, ya la leímos hace un momento. Juan 8, 30 al 36. Y antes de leer solamente quisiera recordarles que en el contexto de esta porción podemos ver que en el capítulo 8 se inicia con una discusión de los fariseos con Jesús sobre la veracidad y la legalidad del testimonio de Jesús, porque el Señor Jesucristo se había presentado como la luz del mundo, y Él es la luz del mundo. Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en esta porción se vuelve al tema de la verdad de las enseñanzas de Jesús y también se menciona su relación con la libertad. Jesús pues se dirige de manera especial a los que creen en Él, a los que creen en Él de una manera superficial y limitada, para llevarlos a un nivel más profundo. Por ello habla con los judíos que habían creído en Él y les da ahora un mensaje de verdadera libertad. Dice Juan capítulo 8, versículos 30 al 36. Sígame por favor con su vista. Dice: hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entiéndase, de manera superficial. Creyeron de manera superficial y limitada. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Notemos que no se conformaba el Señor y no quería un conocimiento superficial, sino algo más allá. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dígame usted qué es lo que les pedía el Señor a los judíos que ya habían creído en Él: que permanecieran en su palabra. ¿Para qué? Para ser sus discípulos. Y dice después en el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Así hablan los esclavos, ¿verdad? Se les olvidó lo que habían atravesado como pueblo judío, como nación de Israel. ¿Cómo dices tú seréis libres? Desecharon la palabra del Señor. Y mire qué tremenda
Palabra de nuestro Señor. Qué tremendo mensaje. Versículo 34 al 36. Acompáñenme, por favor, que dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos ver, hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo no solamente desea que sepamos de Él o que creamos en Él de una manera histórica o religiosa, como lo hicieron esos judíos con los cuales el Señor habló, sino que Él anhela que permanezcamos verdaderamente en Él como el pámpano en la vid, para ser verdaderamente sus discípulos y para encontrarnos en una absoluta libertad. El Señor anhela esto. Ahora un discípulo es un alumno, es un imitador, es uno que aprende la doctrina o forma de vida bajo la dirección de otro, de alguien más. Podemos ver que Jesucristo siempre sorprendió a la gente con sus palabras, con sus milagros, con su predicación y enseñanza, porque les hablaba como quien tenía autoridad y no como los religiosos de su época. Su mensaje animó, su mensaje también, podemos ver aquí en la palabra de Dios, alentó a los judíos y nos alienta a todos nosotros a encontrar una verdadera libertad en Él. Y en esta porción encuentro algunos puntos principales. El primer punto romano viene allí en el versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo. ¿Y esto de qué nos habla? Esta es una clara advertencia. La doble afirmación, queridos hermanos y amigos, de cierto, significaría el día de hoy: atención, atención. O también escúchenme, escúchenme. O como algunos también lo han mencionado, lo que voy a decir es de suma importancia, así que préstenme atención. O podríamos también decir: deja lo que estás haciendo y pon toda tu atención. Esa doble afirmación solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan. Y esta doble afirmación era una antesala para un mensaje muy importante. Era abrir la brecha para preparar el camino para una verdad sin precedentes, es decir, nunca antes oída ni escuchada, que tenía que ver con vida o muerte eterna. Es como cuando usted, papá, le dice a su hijo: escúchame, y el niño no presta atención a la primera. ¿Y qué le vuelve a decir? Escúchame. Y después, ¿verdad? El niño ya le pone atención a lo que usted quiere decirle. Y no solamente le dice escúchame, sino veme a los ojos. Deja lo que estás haciendo, porque esto es muy importante cuando usted da una instrucción. De la misma manera, hermanos, el Señor quiere captar nuestra atención en esta noche. Tenemos que decirlo con tristeza que mucha gente no quiere escuchar a Dios actualmente, ni desea saber de Él por diferentes prejuicios y razones. Pero nosotros que estamos aquí hoy en esta noche, escuchemos con atención lo que Dios tiene que decirnos. Hermano y amigo, en el nombre del Señor, escuche a la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Él nos quiere hablar a través de su bendita palabra. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Proverbios 3:6, lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero dice la Biblia, reconócelo. Hoy es un buen día, una oportunidad preciosa para reconocer a Dios en nuestros caminos, para recordar que hay un Dios que existe, hermanos y amigos, que es real, que es un espíritu infinito, inteligente, que es hacedor y árbitro supremo en el cielo y en la tierra.
y que Él es el que da vida, aliento y todas las cosas, y en Él vivimos y nos movemos y somos. No estamos aquí por casualidad, es Dios quien tiene un propósito precioso para ti. Y déjame decirte algo, es el Señor el que nos trajo aquí, no es casualidad. El Señor usó a alguien que te invitara, pero el Señor te trajo. Reconozcamos al Señor, reconozcamos a Dios en nuestra vida. Y también dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días, ¿cuándo? De tu juventud, antes que lleguen los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Jóvenes, niños aquí presentes, acuérdense de su Creador. Reconózcanle, glorifíquenle, recíbanle en su corazón. Qué importante es esto. Pero mire, una buena noticia también para todos los que ya somos mayorcitos. La juventud en los tiempos bíblicos no era, ¿qué le gusta? ¿30 años? ¿20 años? Jóvenes, ya cuando alguien cumple más de 30, ¿cómo le dicen? Ya le dicen Señor, ¿verdad? Ya no nos dicen jóvenes, pero todavía somos jóvenes. Pero miren, el contexto bíblico, en el contexto hebreo, un joven era aquel que todavía puede valerse por sí mismo. Así que tenemos esta preciosa oportunidad de reconocer a Dios hoy, de acordarnos de Él hoy. Hermanos jóvenes, acuérdense de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos. ¿Y sabe cuáles son esos días malos? Las consecuencias de nuestros pecados y también una etapa donde no vamos a poder valernos por nosotros mismos. Y lleguen los años en los cuales digas, no soy feliz. Estamos a tiempo. Y también dice la palabra de Dios en Hebreos 3:7, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué importante es ser sensibles a la voz de Dios, meditar en lo que estamos estudiando, creer lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo directamente de la palabra de Dios, porque el Señor tiene un mensaje para todos nosotros en esta noche. Hermanos y amigos, seamos sensibles a la voz de Dios. Podemos decir que esta doble afirmación de cierto, solo fue citado en situaciones de vital importancia y todas están en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan 3:3, mire lo que dice Juan 3:3, lo lee conmigo por favor, que dice todos unidos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De tal manera que Jesús, hablando con Nicodemo, mencionó estas palabras y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprendió y dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede uno acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y el Señor hablaba de un nacimiento espiritual. Nacer de Dios, nacer de arriba, nacer de Él. Porque el hombre, si nace una vez, va a morir dos veces, físicamente y espiritualmente. Pero si el hombre nace dos veces, físicamente y espiritualmente, solo muere una vez físicamente. Porque el Señor nos da vida eterna y tenemos que nacer de nuevo, aceptando a Cristo en el corazón. También en Juan 5:24, hablando acerca de la realidad de la vida eterna, dice la palabra de Dios todos juntos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Notemos la certeza del Señor. Él dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Y ese creer no es religioso. Ese creer es certeza absoluta. Y es lo que nos hace falta, creer en Jesús, no solo históricamente, no solo religiosamente, sino creer verdaderamente. Mires esto, es dejarnos caer en los brazos del Señor. Es echar nuestras cargas en Él, nuestra vida y nuestro destino eterno. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque nuestros pecados nos condenan.
Hay una condenación eterna, es decir, hay dos lugares donde el hombre ha de morar después de esta vida: el cielo, y el cielo es real para los que pongan su esperanza en Cristo, y el infierno para los que rechazan al Señor Jesucristo. Y tal existencia, sea el cielo o el infierno, será eterna. Y hay una vida eterna, y usted puede tener vida eterna. Y dice: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Y también el Señor, hablando acerca del hambre espiritual y de cómo el Señor suple esa necesidad, dice en Juan 6, 32 y 35, acompáñeme de favor, dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Notemos que el Señor es el pan para el espíritu, para el alma. El ser humano tiene hambre, hambre de gozo, hambre de paz, hambre de perdón, y el Señor es capaz de suplir esa necesidad. Él es el pan de vida. Y también dice Juan 8:58, hablando de la eternidad de Cristo, de su preexistencia. Me acompañan, por favor, que dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hablando de su eternidad. También hablando acerca de la puerta, de la salida, de encontrar una salida a los problemas, a la agonía en este mundo. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 1 y 9, acompáñeme, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor es la salida a una vida diferente. Y también ante la necesidad de gozo, dice Juan 16:20, se los leo: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Te pregunto, ¿cómo viniste en esta noche? ¿Afanado? ¿Afligido? ¿Turbado? ¿Desanimado? ¿Entristecido? El Señor quiere darte gozo a través de su palabra. El gozo está en Él. Y hablando acerca de la necesidad también de la verdadera libertad, acompáñenme el versículo, la porción que estamos estudiando, que dice todos unidos: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Notemos que esta es una verdad de vital importancia para nuestras vidas. Tiene efectos contundentes no solo para esta vida, sino para la siguiente, para toda la eternidad. Dios puso eternidad en el corazón humano, en el corazón del hombre. Te pregunto, ¿dónde estará tu alma cuando mueras? Nuestra vida por este mundo es transitoria, es pasajera, es efímera, pero ¿dónde estaremos al exhalar? Al entregar el hálito de vida, ¿dónde estará nuestra alma? Piensa en eso. Ojalá podamos oírla atentamente, esta verdad, y aceptarla en lo más profundo del corazón. ¿Cuál es esta verdad? El segundo punto romano dice allí en el versículo 34, lo volvemos a leer, que dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es este mensaje? La verdad del mensaje que el Señor quiere enfatizar es que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto me habla en segundo lugar de la universalidad del pecado. Notemos, queridos hermanos y amigos, el énfasis en la palabra todo. Que todo aquel que hace pecado.
Este versículo no deja excepción a nadie. La palabra todo nos engloba a todos en esta noche, comenzando por el que les habla. La Biblia es bastante clara y dice que todos hemos pecado sin excepción, ricos y pobres, letrados e incultos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, todos sin excepción hemos pecado delante de Dios. Y el pecado también podemos ver que es un acto de rebeldía contra Dios y contra su santo trono moral. Tenemos que reconocer que como humanidad todos hemos pecado. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos hemos pecado. También dice 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Romanos 3:23 lo resume de la siguiente manera. Vamos para allá, por favor, Romanos 3:23. Vamos para allá, Romanos 3:23. Sin perder Juan 8. ¿Qué dice Romanos 3:23? Acompáñeme. ¿Qué dice? Todos unidos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Notemos cómo la Biblia lo resume de esta manera en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Tenemos que reconocer que todos hemos pecado al menos en alguna de las tres áreas. A través de lo que pensamos, porque nuestros pensamientos no siempre glorifican a Dios. A través de lo que decimos, porque lo que decimos no siempre glorifica a Dios. Y a través de lo que decimos, de lo que pensamos, decimos y hacemos. Nuestros actos no siempre glorifican a Dios. Y todo pecado es un acto de rebeldía contra Dios. Tenemos que reconocerlo. No lo podemos negar, no lo podemos ignorar, no nos podemos hacer de la vista gorda. Tenemos una conciencia intelectual y moral y ella da testimonio de esta gran verdad. Todos hemos pecado. Preguntémonos en esta noche, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Esa relación de vital importancia. ¿Cuándo fue la última vez que nos acordamos sinceramente de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leímos con atención su palabra para meditar en ella? ¿Cuándo fue la última vez que oramos con toda sinceridad a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le agradecimos por algo, por toda buena dádiva y todo don perfecto? Y también preguntémonos, ¿cuándo fue nuestro último disgusto? Nuestro último arranque de celos, nuestro último mal pensamiento, nuestra última mala actitud. Alguien va a decir, pastor, hace rato, ahorita que venía subiendo aquí al templo, ¿no? Cuando entramos aquí, ya que entramos, ya todo bien. ¿Cuándo fue nuestra última mala palabra? Nuestro último mal pensamiento. ¿Cuándo fue la última vez que codiciamos algo? Todos hemos pecado. Esta es una verdad que tenemos que recordar hoy. Como el rey David lo reconoció después de haber pecado en el Salmo 51, 3 y 4, lo reconoce delante de Dios con toda sinceridad diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozcamos hoy que somos pecadores. Pregunto, ¿lo reconocemos? Reconozcámoslo hoy delante de Dios. Y la expresión todo aquel que hace pecado también se traduce literalmente todo aquel que está haciendo el pecado. Todo aquel que está haciendo el pecado. Es decir, está en tiempo presente como una práctica habitual, como una práctica continua. Y podemos decir que el solo acto de cometer pecado revela que el que lo hace está bajo el poder y autoridad del pecado. Y esto nos lleva al siguiente punto. Número 3. Me acompaña, ¿qué dice? La más terrible consecuencia. ¿Cuál es la más terrible consecuencia? Esclavo es del pecado.
Notemos cómo el Señor Jesucristo en el versículo 34 explica a los judíos que la esclavitud a la que se está refiriendo no es la física, porque gracias a Dios, hermanos y amigos, somos libres, amén, como país, como nación. Y les explica que no es la física, aunque ellos estaban bajo el yugo romano. Y el Señor aquí les explica qué es la esclavitud del pecado, es decir, de las pasiones pecaminosas de la carne, del ego, del orgullo, de la maldad en el corazón, de los vicios y de las adicciones, de los malos hábitos, de las malas actitudes, de la desobediencia. A eso se refiere el Señor. Tenemos que reconocer que todo lo que hacemos en nuestra vida trae consecuencias, unas buenas y otras malas, depende de lo que hagamos. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Podemos decir, hermanos y amigos, que todo lo que hacemos trae terribles consecuencias y algunas consecuencias favorables cuando hacemos lo correcto. Por eso dice el Señor a través del apóstol Pablo en esta carta: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos que reconocer que los pecados de nuestra vida traen terribles consecuencias y nos esclavizan espiritual y emocionalmente, y la humanidad completa se encuentra de alguna manera esclavizada a sus vicios, a sus adicciones, a sus temores, a su egoísmo, a sus emociones, a sus actitudes destructivas. La humanidad se encuentra esclavizada a su pecado. Como Sócrates, el filósofo griego, uno de los grandes en la filosofía, lo expresó: ¿cómo te llamas libre si tus deleites gobiernan tu vida? ¿Cómo puedes decir que eres libre si tus deleites te esclavizan? Imagínese lo situó en Grecia. Y son palabras vigentes, palabras aquí vemos del Señor. Todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Notemos que el hombre no es verdaderamente libre porque vive esclavizado a sus pasiones, vive esclavizado a sus malos hábitos, vive esclavizado a su propia vana manera de vivir. Necesitamos, hermanos, ser verdaderamente libres. Todos hemos sido esclavos, pues nacimos esclavos del pecado, como lo expresó también el rey David en el Salmo 51:5, diciendo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y hacemos también lo que el pecado nos incita a hacer, como dice Romanos 7:15, el apóstol Pablo hablando en esa porción de las luchas que él tenía entre hacer lo correcto y lo incorrecto, escribió diciendo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en el versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tenemos que reconocer que somos esclavos del pecado, y la palabra esclavo se traduce del griego doulos, que significa uno que pertenece a otro sin ningún derecho personal. Somos esclavos sencillamente porque nos hemos sometido a nuestros propios pecados y deseos voluntariamente. Y hemos sido engañados por el pecado, por el diablo, por el mundo, pensando que podíamos liberarnos en cualquier momento de nuestras cadenas, pero no es así. Un esclavo no tiene el poder, un esclavo no tiene la fuerza ni los recursos para hacerlo. Por eso fue necesario un gran libertador. Dios en las alturas vio nuestra situación, observó nuestra necesidad y oyó nuestros clamores y envió a su bendito Hijo para buscarnos y rescatarnos. Por eso dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire también lo que dice Lucas 4. Vamos a Lucas 4, versículos 16 al 19. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, me acompaña del 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Notemos a qué vino el Señor. Vino a rescatarnos, hermanos. Vino a redimirnos de la maldición de la ley. Vino a romper nuestras cadenas espirituales y emocionales. Vino a hacernos completa y verdaderamente libres. A eso vino el Señor. Por eso el Señor descendió de los cielos. Por eso el Señor vino a este mundo, dio su vida por nosotros, porque nos ama. Permíteme recordarte en esta noche: Dios te ama. Dios nos ama. ¿Lo crees? ¿Lo reconoces? Dios nos ama, hermanos, y nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver que el Señor vino para darnos esperanza. Te pregunto en esta noche: ¿cuál es el pecado que te esclaviza? Cristo te quiere liberar. Por ello vino, por ello vivió y por ello murió, para darnos verdadera libertad. San Agustín decía que el esclavo que pertenece a otra persona puede en algún caso, en algún momento, escaparse de su dueño, como sin duda pasó. Pero el esclavo del pecado, no hay esperanza de eludir a su dueño, porque reside dentro de cada uno de nosotros y le acompaña donde quiera que va. Por eso dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tenemos que reconocer que el pecado nos ha encadenado. Pensemos por un momento: ¿cuál es el pecado que nos ata? ¿Cuál es el pecado que te esclaviza? Pero mira, hay esperanza. La fuente de la libertad. ¿Quién es la fuente de la libertad? Dice el versículo 36, me acompaña Juan 8:36. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice el versículo 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Notemos que el versículo 35 nos habla y nos recuerda que la compra y la venta de esclavos era una práctica habitual en el primer siglo. Jesús aquí describe un contraste entre la situación de un esclavo y el hijo del dueño de la casa para ilustrar una verdad espiritual que desea comunicar. Estando en la casa, el hijo tiene acceso al Padre y puede influir en él y librar a uno de sus esclavos. Pues Jesús, hermanos y amigos, como el bendito Hijo de Dios, que siempre está en contacto íntimo con su Padre Celestial, puede lograr para los que creen en Él la verdadera libertad, para que permanezcan en su casa para siempre como hijos de Dios, como hijos de Él. Por eso dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y después nos recuerda quién es el Hijo con H mayúscula. ¿Quién es? Jesucristo. Y dice el versículo 36, acompáñame de nuevo, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Notemos la fuente de libertad, hermanos y amigos. Nadie puede compararse a este gran libertador.
El Señor Jesucristo es un libertador que venció las más terribles tentaciones durante toda su vida. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Puede liberarnos de nuestra tentación. Puede llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él venció la muerte, pues resucitó al tercer día, como dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y el Señor nos puede liberar también de la condenación eterna y darnos vida eterna en Él. El Señor venció a Satanás y nos puede liberar de él con su bendita sangre. El Señor nos quiere librar de nuestras cadenas. Él tiene el poder, tiene la fuerza, tiene los recursos para hacerlo. Hermanos y amigos, vayamos a Él con fe en esta noche. Pidámosle de todo corazón completa libertad, porque solamente Él puede hacernos completamente libres. Decide ir hoy al Señor con todo tu corazón y lo hallarás, y se dejará encontrar por ti. Déjame decirte algo. Se cuenta en los Estados Unidos, en el siglo pasado, que un papá había perdido a su hijo en una ceremonia nacional, y las calles estaban abarrotadas, y una persona iba ahí caminando. Se encontró aquel hombre que andaba buscando a su hijo, lo detuvo y le dijo: se le perdió alguien, ¿verdad? Y él dijo: sí, mi hijo. No se preocupe, está en la otra calle, también lo está buscando, siga y lo va a encontrar. ¿Y sabe qué me muestra esto? Que cuando nosotros, queridos hermanos y amigos, como hijos que nos hemos extraviado, buscamos a Dios, lo vamos a encontrar, porque Él es el primero que nos está buscando. Él es el primero, el que toma la iniciativa. Él es el que nos busca en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busquemos al Señor hoy de todo corazón. ¿Y sabes qué? Se va a dejar encontrar por nosotros. Y también es importante que recordemos, como dice Amós 5:4: porque así dijo Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Debemos buscar a Dios para tener vida eterna, una vida diferente. Y Mateo 11:28 dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos busca. Él es la fuente de la verdadera libertad. Él es el gran libertador. Podemos decir con toda confianza que Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, es el más grande revolucionario de todos los tiempos. Porque donde quiera que el mensaje de Jesús ha llegado, naciones han sido impactadas, vidas han sido transformadas, con nuevo propósito, con nuevos bríos para vivir, con nueva esperanza. Podemos llamar a Jesucristo el más grande revolucionario de todos los tiempos. Y no solamente Él quiere partir la historia, y no solamente quiere impactar la historia universal, Él quiere impactar la historia de nuestras vidas. Que haya un antes y un después. Y por eso terminamos con el punto número 5. La verdadera libertad. Termina el versículo 36 diciendo: seréis verdaderamente libres. Quiero recordarte, solo en Jesucristo se encuentra la verdadera libertad, porque Él es la verdad que nos libera. Somos libres físicamente gracias a los héroes de la nación, pero hoy podemos ser libres espiritual y emocionalmente gracias a Jesucristo. Él puede romper nuestras cadenas. Te pregunto en esta noche: ¿de qué cadenas tenemos que ser libres?
¿de qué cadenas tienes? Tengo que ser libre. Pregúntate, ¿de qué cadenas tenemos que ser libres? Pregunto, ¿de vicios? ¿De adicciones? ¿Del orgullo, del ego en nuestro corazón o la soberbia? ¿De los miedos y temores que embargan nuestro corazón? ¿De la terrible soledad te está oprimiendo, aunque estamos en la era de la informática? ¿De la amargura y el resentimiento en tu corazón contra otras personas? ¿De actitudes negativas en tu vida? ¿De emociones destructivas como la ira, la depresión, el miedo? ¿De los malos hábitos, de las malas palabras, de los malos pensamientos? Te pregunto, ¿cuál es la cadena que te ata? ¿Cuáles son las cadenas que te oprimen? ¿Cuál es ese eslabón que está todavía en tu vida? Te pregunto, y con esto concluyo, ¿te gustaría no solamente ser libre, sino completamente libre? ¿Verdaderamente libre en Cristo Jesús? El Señor ofrece a todos verdadera libertad. Seréis verdaderamente libres. Y puedes decir con toda confianza y declarar la libertad en Cristo Jesús. Puedes decir, por ejemplo, soy libre del fracaso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dice Filipenses 4:13. Puedes decir, soy libre de la preocupación porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, como lo enseña Filipenses 4:19. Puedes decir, soy libre del miedo porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como dice 2 Timoteo 1:7. Puedes decir, soy libre de las dudas, de la incertidumbre, porque Dios repartió a cada uno la medida de su fe, como lo enseña Romanos 12:3. Puedes decir, soy libre de la debilidad, porque el Señor es la fortaleza de mi vida, como lo enseña el Salmo 27:1. Puedes decir, soy libre del poder de Satanás, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, como lo enseña 1 de Juan 4:4. Puedes decir, soy libre de la derrota, porque Dios hace que siempre triunfe en Cristo Jesús, como lo enseña 2 Corintios 2:14. Puedes decir, yo soy libre de la ignorancia, porque Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría para mí, según 1 Corintios 1:30. Puedes decir, soy libre de la culpa, porque cuando confieso mi pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado, como lo enseña 1 de Juan 1:7. Puedes decir, soy libre de la ansiedad, porque yo puedo echar toda mi ansiedad sobre el Señor, como lo enseña 1 de Pedro 5:7. Puedes decir, yo soy libre del resentimiento, la amargura, el odio, porque Cristo me ha dado el poder para perdonar a otros, como Él lo hizo conmigo, como lo enseña Colosenses 3:13. Puedes decir, yo soy libre de la esclavitud, porque Jesús es la verdad, y la verdad me hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, como lo enseña Juan 8. Puedes decir, yo soy libre de la condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hermanos, como lo enseña Romanos 8:1. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este día tan especial, donde recordamos la abolición de la esclavitud de nuestro país, celebremos que el Señor Jesucristo es el gran libertador y que Él abolió la esclavitud de nuestra alma y espíritu, rompiendo las cadenas. Él es el gran libertador y podemos decir, si vamos a Él, soy libre al fin. Podemos tener libertad. Podemos ser libres en tiempos de esclavitud. Hay diferentes tipos de libertad: política, civil, financiera, intelectual. Sin embargo, la verdadera libertad espiritual y emocional
es la que Jesucristo da a los que creen en Él y le aceptan de todo corazón. ¿Cómo se obtiene esta libertad? Recordando que se tiene en Jesucristo y también aceptándole en nuestro corazón. Terminemos leyendo Apocalipsis 3:20, que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. He aquí yo. Ese es Jesucristo. Estoy a la puerta y llamo. Esa puerta es tu corazón y tu vida. Y llama porque quiere entrar. Y dice lo siguiente: si alguno, ese es usted, cualquiera de nosotros en esta noche, si alguno oye mi voz, es decir, siente la necesidad, y abre la puerta, esa es la voluntad con que se recibe al Señor en el corazón. Entraré a Él, es la promesa divina, y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere entrar a tu corazón. Quiere el Señor morar en ti. Yo te invito, hermano, amigo, a que le recibas en tu corazón. Si no lo has hecho, ten un encuentro con Jesucristo para ser verdaderamente libre. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos en actitud de reverencia al Señor y oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por el más grande libertador, tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en esta noche nos permites recordar la obra preciosa que Él vino a hacer y lo que vino a darnos. Yo te ruego, Señor, que tomes tu control en esta noche de todo tipo de interrupción y que obres en los corazones y en las vidas y que se tomen decisiones con valor, con determinación, en el nombre de Cristo. Y así como estamos, quiero hacer dos invitaciones. La primera para ti, querido hermano, que ya tienes a Cristo en tu corazón. Te invito a que compartas que en Jesucristo hay libertad, que en Jesucristo hay salvación. La gente tiene que escuchar, la gente tiene que saber del gran libertador. A ti que ya tienes a Cristo en tu corazón, es decir, que ya vienes continuamente aquí y que tienes a Cristo en tu corazón, te animo a que decidas compartir este mensaje. El mensaje de que en Cristo hay salvación. Tenemos que compartir a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país. Me gustaría orar por ti. Puedes levantar tu mano si estás tomando esa decisión. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? El Señor les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Pastor, ore por mí. Quiero compartir la salvación en Cristo. Gracias a Dios. Y la segunda invitación y más importante, Dios humano, que quiero hacer en esta noche es para usted, para ti que nos acompañas de primera, segunda o tercera vez. Y te recuerdo la invitación de Jesucristo. Esa invitación la encontramos en este versículo último que leímos. Dice el Señor: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Déjame recordarte que es Cristo quien está aquí entre nosotros espiritualmente y está tocando y llamando a la puerta de tu corazón porque desea entrar. Y como lo hemos visto, Él es el verdadero Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Él es el gran libertador, pero necesitamos aceptarlo en el corazón, recibirlo en nuestra vida. Te invito en esta noche que recibas a Cristo en tu corazón. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría aceptarlo? Si es así, te invito a que hagas algo muy sencillo. Levanta la mano ahí en tu lugar. Permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien así? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios les bendiga. ¿Alguien más?